Buenos días, hermanos, bendiciones para todos. En esta mañana vamos a continuar con nuestro discipulado. Es el seminario básico de cómo estudiar la Biblia, correspondiendo en nuestro orden a la clase número 5, géneros bíblicos, narrativas e historias. La semana pasada estuvimos haciendo la introducción al tema, hablando acerca de la anatomía de la Biblia. Recordemos en este momento un cuadro en que estuvimos mirando la clasificación de algunos libros de la Biblia que nos ayudarían a tener más claridad al momento de hacer nuestros estudios. Y en el día de hoy, para continuar, vamos a tomar el tema de narrativas e historias. En nuestro cuadro, que podemos ver en este momento, si se dan cuenta, es el primer grupo, histórico, ley, narrativa. Oremos para poner este tiempo en manos del Señor. Padre, muchas gracias te damos por este día. Gracias por la oportunidad de leer tu palabra. Gracias por la oportunidad de estudiar, Señor, la Santa Biblia, Señor, saber que ella tiene un orden, que ella tiene un principio, que ella tiene unos valores y que todo esto es necesario, que todos lo aprendamos a manejar para que nos volvamos buenos administradores de ella. Gracias por esta oportunidad que nos das y gracias, Señor, por la oportunidad de seguir aprendiendo. Alabamos tu nombre y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén. Habiendo ya hablado de la idea del género de la Biblia, comencemos con este subtítulo que es narrativa e historia. Muchas veces se piensa que por ser la Biblia un libro de un tema religioso, solamente se habla de dogmas y reglas. Y es una de las excusas que las personas pueden dar. Ay, no, ahí nada más es todo lo que la gente no puede hacer. Sin embargo, una parte sustancial de la Biblia es la historia. ¿Por qué puede ser eso? Porque la fe cristiana tiene que ver con la historia. Desde el principio de los tiempos, quien se tomó el trabajo de organizar ese mundo desordenado y vacío fue Dios. Y de ahí en adelante, todo lo que ocurrió, el primer hombre, todo lo que pasó en el Edén, y de allí hasta el tiempo de los apóstoles, todo quedó ahí registrado. La revelación final que habla de estos tiempos y de todo lo que sobrevendrá aún más. Todo tiene un concepto histórico, tiene que ver con el día a día de la humanidad. Cosas que sucedieron en la vida real, que si nos ponemos a revisar, todo esto tuvo que ver con la historia universal. Y no puede haber una clase de historia en que no encontramos que hay un paralelo de lo que se encuentra registrado en la Santa Biblia. Y tomando en cuenta todas las cosas, recordemos que es la venida del Señor Jesús quien parte la historia en dos de la humanidad, antes de Cristo y después de Cristo. Nuestra idea de cristianismo no es simplemente una filosofía, todo está basado en Dios. Así que, por lo tanto, nosotros podemos decir que Jesús, en el cual nosotros creemos, es un hombre real. Es un personaje histórico, porque su nacimiento, así como lo acabo de decir, marcó la historia. Y él, toda su andanza en este mundo fue real. Es más, hoy día se constituye uno de los atractivos turísticos del lugar o de los lugares que el Señor Jesús estuvo desde su nacimiento hasta su crucifixión. Entonces nos podemos dar en cuenta que todos estos datos que están en la Escritura hacen parte de la historia, inclusive de la geografía del mundo, cuando podemos detallar en el día de hoy dónde se dieron las cosas y en qué momento se dieron. Jesús nació, vivió y murió y resucitó. Y todas estas cosas son hechos reales históricos.
Si alguno de estos hechos no fuera cierto, nuestra fe cristiana podría estar en tela de juicio. El apóstol Pablo dice sobre este hecho de la resurrección allí en 1 Corintios 15: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, pero Jesús sí resucitó de los muertos, definitivamente marcando la historia de la humanidad, no solamente desde el punto de la fe, porque a partir de él tenemos ese sustituto que nos permite acercarnos al Padre. Es a partir de todo lo que Jesús conlleva. Nunca estuvo en un lugar que no transformara. La Biblia es un registro histórico viviente que habla de un pueblo escogido que aún existe y que ha perseverado y que Dios ha mantenido aún a pesar de haberse revelado muchas veces hacia él. Trata también de la historia de Egipto, cuando el pueblo de Dios estuvo sometido a la esclavitud allí. Habla de todos esos eventos que conducen al pueblo de Dios y que aún alejaban a ese mismo pueblo de Dios de llegar a esa tierra prometida. Todos los acontecimientos que allí sucedieron tienen su registro histórico. También habla del exilio en Babilonia. La mayoría del Antiguo Testamento advierte al pueblo de esto o explica lo que está sucediendo. Habla de todo ese proceso de los reyes, de pronto con una reseña corta posiblemente, pero todos esos reyes, si vamos a la historia universal, existieron. Cuando dice que llegó el rey y estuvo tantos años, hizo lo bueno delante de Dios y Dios permitió que hiciera otras cosas y de pronto aparece en la historia y llegó otro rey que no hizo lo que Dios quería, y así encontramos toda esa historia real de todos estos reyes y es verificable. Muy poco en la Biblia, hay muy pocas cosas que no están relacionadas en la Biblia de algunos acontecimientos, sobre todo los del Señor Jesús, porque si nos damos cuenta desde el momento de la anunciación, su familia tiene que empezar a caminar. Cuando se enteran los gobernantes en ese momento que venía este niño que había sido, que ya el pueblo lo estaba esperando por una profecía, y desde ahí empieza a caminar la familia humana de Jesús, y todas estas cosas hacen que nosotros tengamos que ver un poco más allá y darnos cuenta que no hace parte de alguna historia inventada por un ser humano. Lamentablemente, en nuestro mundo encontramos una cantidad de religiones, de creencias, las cuales tienen sus líderes, sus figuras importantes, pero cuando se puede indagar un poco acerca de ellas, encontramos que más de la mitad de lo que se cuenta o de lo que la gente cree es completamente mentira, o hechos que simplemente los aumentaron o que eliminaron parte de la historia de esos grandes líderes solo para hacerlos quedar bien. Pero en Jesús nosotros encontramos desde el acto genuino de la anunciación a su madre, desde aquel pensamiento de su padre humano, José, de salir corriendo para no tener que pasar ese momento difícil, hasta el último momento de Jesús en su presencia física en esta tierra. Aquí hay una pregunta: ¿cómo podemos leer y sacar provecho de la historia y narrativa de la Biblia? Vamos a ver diferentes directrices en este estudio. Aquí, detallado con la letra A, encontramos: reflexiona sobre la realidad de estos eventos. Reflexiona sobre la realidad de estos eventos. A esto hay que prestarle atención, les voy a leer. Dice que esto parece obvio, porque muchas veces nosotros olvidamos detalles. Cuando leemos los relatos bíblicos de estos eventos, debemos tomar el tiempo para reflexionar. Estas cosas realmente sucedieron. Algunas veces en nuestro estudio bíblico pasamos rápidamente a la aplicación espiritual de un pasaje y olvidamos el hecho de que Dios ha actuado de formas milagrosas en la historia humana. Cuando haces esto, serás capaz de relacionarte con lo que Moisés dijo allá en Éxodo 15:11. Cuando ya después de haber cruzado el Mar Rojo, que es algo realmente increíble,
él se postró y se preguntó: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? Él acababa de vivir en su cuerpo la experiencia de pasar ese mar dividido en dos, como lo dice en la palabra, que sus pies caminaron en tierra seca en medio del mar, y se detuvo a reflexionar sobre lo que él mismo acababa de vivir. Simplemente no lo pasó de largo: ay, sí, tú eres poderoso y podías hacerlo, o me la debías, Señor, porque yo siempre te he sido fiel. No, él se detuvo a reflexionar sobre esa gran hazaña del Señor. La Escritura está llena de increíbles y reales obras de Dios. La inundación de la tierra, lo que pasó en el tiempo de Noé, el cruce del Mar Rojo, el sol deteniéndose allá con Josué, Jesús convirtiendo el agua en vino, y la gloriosa resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Son cosas que, si no se leen, se estudian y se comunican a través de la fe, para muchas personas es difícil, sobre todo para los que no han nacido de nuevo. Muy difícil poder discernir todo esto, porque son cosas que probablemente en nuestra vida no las vamos a volver a ver. Nosotros lo vemos a partir de la lectura de la palabra y lo tenemos como un hecho real, pero el que no tiene fe no le es posible creerle a Dios. Hermanos, todo lo que está en las palabras del Señor ocurrió, refiriéndonos a los hechos históricos. Hay algo que nosotros también debemos tener en cuenta, que la Biblia está llena también de una narrativa. Jesús, además, nuestro Padre Celestial, además de ser ese Padre creador, inspiró a estos hombres para poder enseñar la palabra, también para poder escribirla en todo ese tiempo. Pero nosotros tenemos que saber que, aunque hemos estado dando cátedra todo este rato acerca de todo lo importante que es la historia de la Biblia y de lo veraz que es, que dentro de la Biblia encontramos muchas figuras, tales como las parábolas, que no son hechos reales y que fueron incluidas, sobre todo en Jesús, para enseñar a las personas. ¿Ok? Vuelvo al punto. De los hechos históricos de la Biblia son sobrenaturales, y el hombre que no ha nacido de nuevo pues no lo va a entender así. Le va a parecer como que le están contando una historia exagerada, pero nosotros sabemos que es real. Pero en cuanto a la manera de cómo enseñar o de cómo abordar ciertos temas en la Biblia, se tomaron las parábolas y otros tipos de narraciones para poder enseñar a las personas. Vamos a ponerles un ejemplo. Cuando el profeta llegó a David, les estoy hablando de 2 Samuel 12, del 1 al 6. Cuando Natán se acerca a David y empieza a hablarle, él no lo abordó directamente diciendo: David, ya supe que habías hecho esto y lo otro. No, él llegó y empezó a contarle una historia cuando le dijo: había un hombre rico que tenía numerosas ovejas y vacas, punto suspensivo, ya ustedes se saben la historia. Y le termina diciendo que había un hombre pobre, que tenía una solita, y que el rico, bueno, ustedes se saben esa historia para no alargar más este audio, ¿verdad? Y de esa manera, como quien enseña a un niño, tan didáctica, utilizando la palabra, fue como Natán se llegó a David y pudo confrontarlo acerca de esto, porque le hizo una reflexión en que David pudo juzgar la historia que Natán le estaba contando y decir: qué injusto es, qué malvado es este hombre.
En ese momento nosotros podemos decir, pero bueno, si Natán era tan profeta de Dios y tan, caramba, tremenda autoridad también, porque los reyes, aunque eran reyes, tenían mucho respeto por los profetas, porque no los confrontó directamente. No sabemos, y hay una realidad aquí. Aunque ese David había sido escogido por Dios, en ese momento en que David había cometido ese acto, David era, por ponerlo en nuestros términos, un cristiano que se había apartado. Y nosotros sabemos que cuando una persona que ha conocido la palabra comete un acto de pecado, Dios lo exhorta. Y sabemos que cuando que Dios ama a la humanidad, y si Dios nos cogiera como lo merecemos, muchas personas se sentirían tristes y ni siquiera volverían, pero aún nosotros hemos experimentado cómo Dios nos trae con lazos de amor. Y encontramos a Natán, que pudo haber confrontado duramente a David, hablándole como quien le cuenta una historia a un niño con tal de que el niño entienda. En ese momento, David, siendo quien era una persona ignorante, porque lo que había hecho daba un traspiés en todo lo que como rey ya había conseguido. Entonces encontramos ese tipo de historias así, encontramos a un Jesús explicando muchas historias para que las personas pudieran entender. Entonces nosotros hoy día podemos tener una claridad de cuáles hechos fueron realmente los que ocurrieron y cuáles otras figuras se utilizaron para dar una enseñanza. Encontramos así por doquier en la Biblia, sobre todo acá en el Nuevo Testamento, cuando encontramos a Jesús tratando de enseñar acerca de lo importante que era sembrar, llevar el mensaje, y empieza a hablar de qué cosa, de lo que ellos sabían. Ellos sabían sembrar, si es que ellos eran agricultores en esa época. De pronto, si le hubiese hablado de algún tipo de otro negocio, no sé, hubiese sido un poquito más difícil. Pero Jesús les empezó a hablar de lo que ellos manejaban. Ellos eran agricultores y empezó a hablarle de la semilla. Y por allá estaba hablando, viene a mi memoria cuando está el profeta Ezequiel y empieza a darle tanta figura y empieza a decirle que allá estaba preparando una vasija y que la vasija se le rompió en la mano. Y el que pudo entender esa enseñanza, alguien que estaba allí con él. ¿Por qué? Porque era el trabajo de orfebrería el que ellos trabajaban. Entonces encontramos en la Biblia toda esa cantidad de detalles preciosos, y yo creo que eso hace parte del gran amor que Dios nos tiene, porque nos enseña, porque busca nuestro bien, porque nos trata como un padre trata a su hijo. Yo veo amor en toda esta forma en la que el Señor permitió que se diera la escritura de la Santa Biblia. Hacemos la pregunta. Entonces, nosotros cuando estamos leyendo, para poder aprender a leer la Biblia, podemos hacernos la pregunta: ¿realmente esto ocurrió? ¿Fue justo? ¿Fue correcto? ¿Fue bueno? Lo que la gente hace en las narrativas no es necesariamente un buen ejemplo para nosotros. Con frecuencia es justo al opuesto. La idea es llevar a la persona a una reflexión, como lo comentaba anterior, lo de Natán. Entonces, ¿cómo sabemos cuando estamos leyendo un ejemplo positivo o negativo? Porque tenemos que ir a la misma palabra de Dios. Todo lleva un contexto. No simplemente nos deja las palabras allí para que nosotros la entendamos. La Biblia fue dada de una preciosa manera, y entre los libros de la Biblia hay interrelación que nosotros podemos constatar de un libro a otro, de dónde vienen algunas historias. No todo en una historia o narrativa debe ser explicado. En ocasiones el texto no nos dice si un evento particular es bueno o malo. Se espera que nosotros mismos juzguemos sobre la base de lo que sabemos acerca de Dios y de lo que se enseña en otras partes de la Escritura. Por ejemplo, vamos a ir a Jueces 14, 5 y 6. Y luego leemos Jueces 14, 8 y 9. Dice, voy a leer primero Jueces 14, 5 y 6. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón,
quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Ahora voy a leer el 8 y el 9. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. El punto de este pasaje queda en realidad sin ser aclarado, pero ¿sabes por qué Sansón no le dijo su vivencia a los padres? Lo que sabemos de otros pasajes, no obstante, es que el contacto de Sansón con el cadáver del león violaba su voto de nazareo, consagrado para el Señor. La elección de Sansón es indicativa de su creciente separación de Dios. Eso nunca fue explícito en el hecho, cuando fue escrita la cita. Pero sí parece ser el punto de este pasaje particular. Recuerda nuestras reglas de la interpretación. Deja que la escritura interprete a la escritura. ¿Sí quedó claro esto? Fue una persona que desde su nacimiento le habían dado las normas de qué debía hacer. Como nazareo no podía tener contacto con estos cuerpos muertos. Y él, en ese momento de su vida, ya estaba pensando en otras cosas y simplemente se dejó llevar por la alegría de encontrarse ese panal y le gustó a su estómago y él se deleitó, y no solamente él, sino que lo dio a sus padres. ¿Ya? Entonces, eso es algo que en el texto implícitamente no dice, y no de pronto cuando escribieron la parte de que había tomado el panal y era prohibido que él tomara ese panal porque venía del cuerpo de un animal muerto. No lo dice, pero aquí la misma escritura se revela a sí misma. En este momento vamos a hacer un pare, pero vamos a dejar un título para la próxima semana. Todas las historias y narrativas son incompletas y sin embargo totalmente confiables. Qué título como que nos va a dejar muchas preguntas. Todas las historias y narrativas son incompletas y sin embargo totalmente confiables. La Biblia no es Google, pero nos va a enseñar mucho. No todas las cosas que vayamos a querer encontrar en la palabra del Señor simplemente buscando una concordancia nos va a hacer revelar de esa manera. Fácil fuera. Es necesario mantener una comunicación con nuestro Padre y así es que el Señor cada día nos hará más sabios. Recuerden que el Señor nos ha llamado también para ser nosotros quienes impulsan a otros a seguir estudiando la palabra. Que el Señor les continúe bendiciendo.